Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:29 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia que como cada mañana se conecta a nuestra estación, a nuestra sintonía, tanto en nuestras frecuencias en señal abierta de la gran señal nacional de Sonorama, así como también pues siempre invitados a que tengan la gentileza de compartir nuestro programa, ¿no? Estoy compartiendo nomás aquí un grupo. El programa como siempre lo hacemos en este espacio. Muy bien, bueno. Yo ayer les decía que para el día de hoy quería hablar un poquito de las incoherencias de la política, ¿no? Nuestros políticos no es exclusivo de este momento, no es exclusivo de este presente que estamos viviendo, tan complejo, a ratos tan extraño, tan polarizado. La historia de la política ecuatoriana nos recoge, nos tiene ahí un montón de pasajes, ¿no? De incoherencias, de conveniencias, de justificaciones. Como yo decía ayer, al leer un tuit que había publicado justamente un tuitero, los pactos en la vida democrática son absolutamente normales. Lo anormal y lo totalmente cuestionable es que esos pactos se los haga a espaldas del país y generando mentiras, ¿no? Voy a volver a leer el tuit. Es que me encantó este tuit. Creo que César Febres Cordero no lo pudo haber graficado de mejor manera. La democracia necesita de pactos. Si les dan asco los pactos, les da asco la democracia. Pero para que los pactos sean democráticos necesitan dos requisitos: transparencia y legalidad. Cualquier otra cosa, naturalmente, resulta un acto espurio ante los ojos del pueblo. Lo vuelvo a recapitular el día de hoy, porque hoy quiero hablar justamente de algunos de los episodios que recoge la historia, a través de los cuales se dan pactos por debajo de la mesa, o se toman decisiones y nuestros políticos lo que hacen es tratar de justificarlas con cualquier argumento ridículo, absurdo, que se cae de maduro. Pero tratan de justificarlos con base en el momento político o porque seguramente a nivel político tienen la sartén por el mango. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el año 1995, cuando tuve la oportunidad de cubrir el primer juicio político de mi carrera periodística, que fue el de Alberto Dají Garzosi. Yo vine a vivir a Quito en abril de 1995 y ese año, que fue un año terriblemente complejo para la República, fue un año difícil. Es un año que empezó con el conflicto bélico del Alto Cenepa, que tuvo la crisis política que desembocó en el enjuiciamiento penal, el enjuiciamiento político y luego la renuncia del vicepresidente de la República, que abandonó el país rumbo a Costa Rica, donde se asilado por el gobierno costarricense. Y tuvimos luego los apagones, los racionamientos, en el tiempo en el cual llegaba noviembre, diciembre y entrábamos todos en pánico, pendientes de la cota de Paute. O sea, ¿cuántos metros de agua tenía Paute? Para con base en eso pensar si venían o no los apagones, el famoso estiaje que le llamaban. Y a Dajic le impulsan el juicio político dos diputados socialcristianos, Rafael Cuesta y Javier Neira. Pero se adhieren otros diputados que también presentaron sus propias acusaciones, y una de esas acusaciones fue impulsada por Santiago Bucarán Ortiz, diputado del Partido Rolocista Ecuatoriano, que impulsaba el juicio político contra el vicepresidente de la República. El momento de la votación, los rolocistas, que eran acusadores, se abstuvieron y viabilizaron ellos y los independientes de la época que el vicepresidente de la República no sea censurado y destituido por el Congreso Nacional. Yo no sé qué coherencia puede haber entre quien impulsa un juicio político diciéndole de todo al vicepresidente de la República de aquel tiempo y después terminan absteniéndose. Yo sí creo que la abstención deberían eliminar
de la práctica parlamentaria. La abstención es un híbrido. O sea, vota sí o no, a favor o en contra y punto. Pero aquí hay gente que se abstiene en esta postura descafeinada, ¿no? Nada frontal que tienen nuestros políticos. Eso pasó en el juicio político de Dajic, que insisto, tuve la oportunidad de cubrirlo. A Dajic no lo censuró y no lo destituyó el Congreso Nacional, pero una semana después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, le saca la orden de prisión. Dajic abandona el país no sin antes renunciar, dejando expresa su renuncia dirigida al presidente del Congreso Nacional de la época, a mano, en una hoja de papel bond a mano. Así llegó la renuncia de Dajic. Ahí tienen ustedes un episodio de incoherencia de la política. ¿Y saben qué pasó ese mismo año 95? Para el 10 de agosto de 1995, para la elección del presidente del Congreso Nacional, el pacto de la regalada gana. Igualmente tuve la oportunidad de cubrir una rueda de prensa que dio Abdalá Bucaram Ortiz, líder del Partido Rolocista Ecuatoriano en ese tiempo, que ya había sido 2 veces candidato presidencial. Fue candidato presidencial en el 88 y en el 92. Una rueda de prensa en la casa del entonces diputado rolocista esmeraldeño Homero López Saúd, acá sobre la Avenida Occidental. Tenía su domicilio el fallecido Homero López Saúd, ya fallecido. Y ahí pues dio la rueda de prensa Bucaram. Todos los periodistas le cayeron. Y ahí es donde genera la famosa frase del pacto de la regalada gana. Pactamos porque nos da la regalada gana. Algunos medios se llamaban el pacto contra natura. Y así se han dado episodios. En 1990, ahí no era periodista todavía, era estudiante de colegio. Pero en 1990, el famoso pacto entre los socialcristianos y los roldocistas, pues. Revista Vistazo publicó la foto emblemática, porque en ese tiempo se votaba alzando la mano, la fotografía emblemática de Nebot y de Adolfo Bucaram Ortiz, hermano de Abdalá, ya fallecido también. Hay una foto donde los dos están levantando la mano votando. Votaron por la amnistía de Bucaram. ¿Y saben cuál fue el argumento de aquella época? Hay que revisar nomás la historia, querida audiencia. El argumento de aquella época era: votamos por la amnistía para enfrentarlo en las urnas, para que regrese al país y enfrentarlo en las urnas y derrotarlo en las urnas. Ese fue el argumento que nuestros políticos del año 90, con episodios totalmente horrorosos de la historia de la política previos, como el cenicerazo Alberto Dajic, que era diputado nacional del Partido Conservador en aquel tiempo, y que le lanzó un diputado roldosista de un ala a otra ala de la sala plenaria del Congreso Nacional, Edison Villamagua, creo que era de Cañar el mencionado diputado de la época. Esta anécdota me la ha contado varias veces el querido amigo y colega Edison Miño, que además es un capo para los temas, la historia legislativa. Edison Miño, si me está escuchando, le envío un enorme abrazo. Me contaba que del un ala al otra ala le lanzó el cenicerazo. Y en ese tiempo, que eran unos ceniceros, pues ya se puede imaginar, pues en ese tiempo se podía fumar en el interior del Pleno del Congreso Nacional. Y eran unos ceniceros enormes. Y casi lo matan a Dajic. Y luego tuvimos la golpiza, la patada en el piso, las patadas en el piso de los diputados rolosistas, liderados por Jacobo Bucaram Ortiz, contra Yamil Maguada y Vladimiro Álvarez, por oponerse a la amnistía de Bucaram. Pero ahí tuvimos pues otra alianza, ¿no? La alianza para traerlo a Bucaram y derrotarlo en las urnas. Sin imaginarse que en las elecciones del 92 los derrotados fueron los socialcristianos, porque además Bucaram se convirtió en el gran elector. Bucaram quedó tercero, contra todo pronóstico en ese proceso electoral. Y los socialcristianos perdieron frente a Durán Ballén. Y en el año 96, Bucaram les ganó las elecciones a los socialcristianos, que lo trajeron en el 90 para derrotarlo en las urnas. Ahí tienen otro
Episodio de incoherencia de la política y de cómo se hacen estos pactos, ¿no? Y cómo los camuflan y cómo te pretenden vender. A ti ecuatoriano, a ti ecuatoriana te quieren vender la idea. Y a ratos nos quieren a los ecuatorianos lavar el cerebro y presentarse como lo que no son, justificando de cualquier manera. La aplanadora del año 98. Vean, a mí el periodismo, profesión que tanto amo, me dio la brillante oportunidad de cubrir la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Para esa Asamblea Constitucional de Sangolquí hubo una consulta popular previa. Gracias. Edison Villamagua era de Loja. Muchas gracias, gracias. Sabía que era del sur, pero me confundí con Cañar. Gracias al mensaje que me escribió uno de nuestros oyentes al chat de Sonorama. Muchas gracias por esa precisión. Dios le pague por esa precisión. Antes de la Asamblea Constitucional, que no fue constituyente de Sangolquí, tuvimos una consulta popular. Y antes de esa consulta popular tuvimos la caída de Bucarán. Cuando cae Bucarán hay otro episodio de incoherencia política. Cuando Bucarán llega al poder en el año 96, con los votos del rolosismo, reeligen como presidente del Congreso Nacional al doctor Fabián Alarcón Rivera, que pertenecía al Frente Radical Alfarista, organización política que solo tenía 2 diputados. El doctor Alarcón y Wilson Merino, ya fallecido. Eran los 2 diputados alfaristas, y con 2 diputados el doctor Alarcón se convierte en presidente del Congreso Nacional, con los votos del Partido Rolosista Ecuatoriano. Bueno, llegamos a los episodios del 5, 6 y 7 de febrero del 97. Se inventan la causal de incapacidad mental para gobernar del presidente de la República, sin el certificado del psiquiátrico correspondiente y sin derecho a la defensa del presidente. Y como siempre digo, no es una defensa de Bucarán, estoy simplemente refiriendo a lo que recoge la historia. Yo siempre he dicho, yo soy un defensor y un creyente a ultranza del derecho a la defensa de la gente. A Bucarán no le dejaron defenderse, y a Bucarán 44 diputados lo destituyeron sin permitirle que se defienda y sin fórmula de un juicio. Lo destituyeron y sin el certificado de Lorenzo Ponce para graficar el psiquiátrico más emblemático de este país. Pero luego, en lugar de aplicar el relevo constitucional en la persona de la vicepresidenta de la República como correspondía, ¿saben qué hicieron los políticos de la época? Se inventaron que había un vacío en la Constitución. Así son nuestros políticos, querida audiencia. Así son nuestros políticos, así han sido. Se inventaron un vacío constitucional. Que la Constitución de la época, les estoy hablando del 97, Constitución que la teníamos desde el año 79 cuando regresamos a la democracia y que había tenido algunas reformas con el paso del tiempo, tenía un vacío y que solamente establecía que el vicepresidente o vicepresidenta de la República reemplazará en caso de ausencia temporal al presidente, pero que no precisaba que el reemplazo también era en ausencia definitiva. Entonces, se valieron de esa interpretación nuestros políticos que pactaron ahí luego de la destitución de Bucarán y crearon una figura inexistente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que era el interinazgo. Y nombraron al presidente del Congreso Nacional presidente interino de la República, cuando le correspondía a la vicepresidenta. Le correspondía a Rosalía Arteaga Serrano. A ella le correspondía asumir el poder. Y de allí tuvimos la consulta popular. ¿Y saben qué hicieron en la consulta popular? Primero, la primera pregunta, si estábamos de acuerdo con la destitución de Abdalá. La segunda pregunta, si estábamos de acuerdo con el interinazgo del doctor Alarcón. Ya habían otras preguntas, si estábamos de acuerdo con la instalación de una asamblea constitucional, porque en este país también nuestros políticos, tan incoherentes como son, aprovechan cada momento para vendernos la idea de que hay que refundar la patria. ¿Y cómo hay que refundar la patria? A través de una asamblea constituyente, constitucional o lo que sea. Y entre otras cosas, además, nos preguntaron si estábamos de acuerdo, porque este es de campeonato, esta que les voy a contar es de campeonato, si estábamos de acuerdo con que el Congreso Nacional deje de designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque quiero contarles que antes del año 97-98, el Congreso Nacional
elegía magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte Suprema eran sujetos de fiscalización y control político por parte de la legislatura. O sea, la política fiscalizando a la función judicial. Cosa que se acabó, creo que esa fue una virtud de la Constitución del 98. Eso se acabó con esa Constitución, pero claro, nuestros políticos siempre se las arreglan. Y aquí nos preguntan a los ecuatorianos si estamos de acuerdo con que el Congreso Nacional deje de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el pueblo dijo, sí, que los políticos dejen de meter sus manos en la justicia. Pues ¿saben qué hicieron nuestros congresistas? Por última vez vamos a elegir a la Corte Suprema de Justicia. Ojo que ya había un pronunciamiento popular. Pero dijeron, bueno, vamos a respetar el pronunciamiento popular, pero por última vez vamos a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el Congreso fue el que integró esa Corte Suprema en el año 97. Ahí hicieron una comisión con gente respetable, ciertamente, hubo gente respetable, empezando por la cabeza de esa comisión, que era el doctor Ángel Felicísimo Rojas, y seleccionaron 52 juristas, los mejor calificados. Pero de los 52 fue el Congreso el que eligió a los 31 principales y a los 31 conjueces. No es que fue el mejor puntuado, ni mucho menos. No, el Congreso distribuyó eso. Fue el Congreso Nacional. En una Corte Suprema que, sí, ciertamente, había gente de altísimo nivel. De altísimo nivel. Pero era una corte en la cual todos los periodistas de la época que cubríamos justamente la corte, la identificábamos como la corte que estaba dividida entre los socialcristianos y los señores de la centroizquierda. Con gente muy respetable, insisto, pero una corte identificada por su filiación política. Pero ahí pues nos metieron la corte por las tranqueras, interpretando nuestros señores tan coherentes como son. Entre comillas, y estoy diciéndolo con ironía, las normas y los pronunciamientos populares. Luego tuvimos la Asamblea Constituyente, donde tuvimos el primer episodio, o constitucional, porque no fue constituyente, el primer episodio de la aplanadora. Socialcristianos con Democracia Popular, que permitió esa alianza, que el doctor Osvaldo Hurtado Larrea sea elegido presidente de la Constitucional de Sangolquí, muy a pesar del ingeniero Febres Cordero, que no lo podía ni ver. Fue básicamente una alianza entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano con Nebot y no con Febres Cordero. Fue así. Luego llegamos al año 98 y se instala el Congreso Nacional y nace de nuevo la aplanadora. Se reedita la aplanadora en el Congreso Nacional. ¿Y saben qué hizo esa aplanadora? La aplanadora entre los socialcristianos y la Democracia Popular. Esa aplanadora aprobó unas normas de las más lesivas que ha tenido el Ecuador en los últimos 42 años de vida democrática. Para empezar, y esta fue una propuesta de Nebot, eliminaron el impuesto a la renta y nos metieron el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Resulta que cada que usted iba a hacer una transacción bancaria, le retenían el 1%. Entonces la gente dejó de guardar plata en los bancos. Y los especialistas e investigadores de los temas bancarios, todos coinciden que esta fue una de las razones, no la única, porque fue una crisis sistémica, pero esta fue una de las razones que aceleró la desintermediación bancaria y la caída de las entidades financieras en el año 99. La gente dejó de guardar la plata en el banco. La gente no quería que le paguen en cheque. En ese tiempo no había transferencias. La gente no quería que le paguen en cheque porque le retenían el 1%. Eso nos metieron por las tranqueras. ¿Y saben qué también nos metieron por las tranqueras? Nuestros brillantes políticos con sus pactos de trastienda, la ley del AGD, trasladándole al Estado el 100% del costo de la quiebra bancaria, el 100%. O sea, en ese tiempo no se les ocurrió diseñar el COSEDE que existe hoy, ¿no? Hoy existe la Corporación del Seguro de Depósitos que tiene unos límites y que se nutre con los recursos de los propios bancos. Eso no se les ocurrió a los políticos en el año 98. No. Había que trasladarle al Estado. A papá Estado había que darle el costo del salvataje bancario. Eso hicieron los políticos de la época. Y los señores banqueros, bien, gracias. ¿Cuántos banqueros aquí pagaron con su patrimonio el costo de sus decisiones? ¿Cuántos? ¿Landes?
¿Azpiazu? ¿Quién más? ¿Cuántos? De todos los banqueros que quebraron en el año 99. Le trasladaron al Estado. Y vean ustedes cómo hasta hoy, esto que les estoy hablando es del año 98-99, hasta hoy resulta que tenemos un grupo de personas que no logra solucionar sus problemas con los bancos cerrados, los famosos deudores de buena fe, a quienes no les pueden solucionar sus problemas y no tienen su vida. No son sujetos de crédito, estigmatizados por el sistema financiero porque no les pueden solucionar. Miren cuántos años han pasado, porque así toman las decisiones nuestros políticos, con estos pactos de trastienda. ¿Qué me dice Peinadito? Peinadito Benavides me dice: lo mismo ocurrió en la consulta del 84, donde el PRO aprobó la reelección indefinida de todos los cargos, incluido presidente, pero el Congreso tergiversó el resultado y puso a todos menos al jefe de Estado. Ese dato no me lo sabía, Peinadito. Gracias por ese dato. Buen dato. Entonces, ya les hablé del juicio político de Ají, de la plenada del 98. Déjenme pasarme al año 2004, pues. Otro episodio de incoherencia política. Con la consulta del año 97 y con la decisión del Congreso que interpretó el por última vez vamos a elegir a la Corte Suprema de Justicia, pasándose por encima el pronunciamiento popular, los políticos ya no podían meter las manos en la Corte, ya no podían, porque se diseñó un mecanismo a través del cual la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia definitiva de uno de sus jueces, se aplicaba un mecanismo de cooptación, a través del cual, si por ejemplo fallecía, renunciaba o lo que sea, alguno de los magistrados era reemplazado mediante un proceso y dependiendo de vertientes. La academia, la carrera judicial, y me parece que el otro era el sector profesional. En tres vertientes. Pero el Congreso ya no podía nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero llegamos, pues, a noviembre del año 2004, cuando el entonces presidente de la República, cosa que nunca la ha admitido el expresidente Gutiérrez, lo personal, en las ocasiones que he podido entrevistarle, le he recordado justamente ese pasaje, y él no lo reconoce, pero fue el presidente de la República, el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, que en noviembre del año 2004 convocó una sesión extraordinaria del Congreso Nacional. Atribución constitucional que tenía el presidente de convocar un Congreso extraordinario, con el único punto, análisis de la situación jurídica. Entonces Gutiérrez lo que dice es: yo solamente convoqué a la sesión con ese tema, yo no sabía que iban a sacar a la Corte. Es el argumento del coronel Gutiérrez. Bueno, pues se reúne el Congreso Nacional y claro, nuestros políticos, que son vivarachos, vivísimos, lo primero que hacen es destituir al Tribunal Constitucional. Primerito, dejarnos sin Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que la siguiente decisión, que era destituir a la Corte Suprema de Justicia, no tengan los magistrados destituidos chance de ir al Tribunal Constitucional, porque no había tribunal. Entonces, primerito destituyeron al Tribunal Constitucional. ¿Con los votos de quiénes? Entre otros, la Sociedad Patriótica, el Partido Revolucionario Ecuatoriano. Me parece que el MPD también votó, si mal no recuerdo, porque de lo que me acuerdo, el entonces diputado MPDista Luis Villasís Maldonado leyó los nombres de los nuevos magistrados de la Pichi Corte que estaban anotados en una servilleta. Acá mi pana Milton Pérez me dice: yo vi a los del PRE redactando la destitución de los jueces en Carondelet esa mañana. Ahí está, pues eso fue. ¿Te acuerdas, Milton? Eso fue en noviembre, diciembre del 2004, pues. Y yo sí me acuerdo porque estaba en el hall del Banco Central donde sesionaba el Congreso. En una servilleta tenían anotados los nombres de los magistrados de la Pichi Corte, pues. Y Lucho Villasís se para, yo lo aprecio mucho, Lucho Villasís es un buen amigo, diputado del MPD, se para y empieza a leer los nombres en la servilleta, pues, ahí en el Congreso Nacional, en el hall del Banco Central. Entonces, ahí inventaron una leguleyada para justificar, o sea, tuvieron una interpretación absurda de la Constitución, que faltaba una coma, que no sé qué.
Si mal no recuerdo, quien fue la proponente de esa interpretación constitucional fue la entonces diputada María Augusta Rivas Zacoto, ya fallecida, de Cañar, roldosista. Y destituyen a la Corte Suprema de Justicia. Y nombran a la Pichicorte. Pues ¿saben lo que hacen de vivísimos los diputados de la época? Espero no estarles aburriendo con este relato, pues estoy haciendo memoria. Los diputados de la época vivísimos, ¿cómo son? Lo ponen como primero de la lista al doctor Ramón Rodríguez y como segundo de la lista al doctor Guillermo Castro Dájer, abogado de Abdalá Bucaram, segundo de la lista. Me imagino yo que lo hicieron para camuflar, porque el doctor Rodríguez era un jurista prestigiado que había sido cabeza de la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional de la época. Y el doctor Rodríguez creo que duró 2 semanas como presidente de la Corte. Yo no sé si es que eso era parte de la alianza, parte del acuerdo, parte del pacto. No lo sé. O sea, eso solamente lo sabe el doctor Rodríguez y quienes lo pusieron en su cargo. Pero renuncia y ocupa la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el doctor Guillermo Castro Dájer, conocido como el Pichi, abogado de Abdalá Bucaram. ¿Y saben qué hace luego el Pichi? Anula los juicios penales de la mochila escolar y de los gastos reservados que estaban siendo tramitados desde el año 97 contra Bucaram. Ese era el plan. Y luego de que los anula, renunció. Renunció. Pero claro, para tratar de camuflarlo, no solamente anuló los juicios de Bucaram, sino también los juicios de Gustavo Noboa y de Alberto Dajic. De hecho, Gustavo Noboa y Alberto Dajic. Gustavo Noboa estaba asilado en República Dominicana. Luego de que Febres Cordero le dijo que lo iba a perseguir como perro con hambre. Y a Gustavo Noboa le iniciaron un procesamiento por supuestas irregularidades en la renegociación de la deuda externa, donde también lo metieron ahí en el saco a Jorge Gallardo Zavala y otras personas del Frente Económico de la época. Y Dajic estaba asilado en Costa Rica por el caso de los gastos reservados. Los dos regresaron tranquilos. Y Bucaram también regresó, pero Bucaram regresó con una parafernalia impresionante, pues, y volvió a hacer el show del helicóptero. Aterrizando el helicóptero ya no, pues, en una explanada del suburbio oeste de Guayaquil, sino en el helipuerto del edificio del Banco La Previsora, en el Malecón y 9 de octubre, en pleno centro de Guayaquil. Y ahí, pues, en el hemiciclo y la rotonda tenían toda la parafernalia y la tarima para que Bucaram cante, baile, y Bucaram llegó con una verborrea impresionante que acá la clase política le escandalizó. Y se empezó a generar la rebelión de Quito, encabezada entonces por el prefecto Ramiro González y por el alcalde Paco Moncayo. Y después la rebelión de los forajidos. Y finalmente cae Gutiérrez. Cae Gutiérrez igualmente con otro episodio de incoherencia de la clase política. Porque aquí viene otro tema. ¿Saben qué pasó en el Congreso Nacional el miércoles 20 de abril del año 2005? Se inventaron la causal de abandono del poder para decir que el presidente de la República ya no estaba y había que destituir a Gutiérrez y posesionar a Alfredo Palacio, vicepresidente, como presidente de la República. Cuando Gutiérrez estaba despachando en Carondelet. Tanto así, y ahí lo vuelvo a citar a mi querido amigo Milton. Milton es el que hace el relato cuando va saliendo el helicóptero y dice, ¡se va Gutiérrez! Cuando va despegando el helicóptero desde el techo de Carondelet. Cuando ya, pues, la policía y las Fuerzas Armadas se quitaron el apoyo al presidente de la República y los forajidos llegaron hasta el centro. Y se tomaron ahí los balcones de Carondelet. Y rescatan al presidente y se lo llevan al aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Ah? Esos son algunos episodios. Les ha gustado, ¿no? Algunos de nuestros internautas. Me estoy quedando corto, creo que mañana voy a continuar. En honor al tiempo, que tengo aquí un montón tengo anotados un montón. Que llegué acá y le pregunté a Carla Belkis, ¿te acuerdas de algo? Me dice, recién vas a hacer la tarea, y ya la hice rapidito, vean. Muchos de estos episodios yo los cubrí y tuve la oportunidad, esta gran oportunidad que me ha dado esta hermosa profesión que tanto amo, que es el periodismo, de seguirles, de ser testigo presencial y de contarles. Y me quedo corto, mañana voy a seguir, ya, en honor al tiempo.
Pero ahí tienen ustedes algunos episodios de las incoherencias de la política y cómo nuestros políticos se justifican y nos meten todo tipo de argumentos para tratar de explicar lo inexplicable. Como dice mi buen amigo Andrés, presidente Gutiérrez lo sacan de Carondelet, lo llevan en el helicóptero del Mariscal Sucre, en el Mariscal Sucre ingresan los forajidos, que hay esa toma emblemática, y el presidente destituido intenta subirse de nuevo al helicóptero y casi se cae. También hay esa imagen emblemática, ¿no? El momento que quiere trepar al helicóptero. Gracias por este dato, es verdad. Yo me acuerdo de don Javier Cajilema, fue diputado emepedista de Cotopaxi, era diputado de ese tiempo, de ese congreso, de 2003 a 2007, que en 2004 cometieron uno de los episodios más cuestionables de la historia parlamentaria de este país de los últimos 42 años. Inventarse ahí una causal y destituir a la Corte Suprema de Justicia. Mañana les sigo contando, ¿les parece? En punto a las 7 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.